Jóvenes, buenas tardes. Para dar continuidad a nuestro proyecto de aprendizaje de signo en el espacio académico de semiótica, específicamente comunicación 2, me voy a permitir socializar la guía para su comprensión y, lógicamente, para el desarrollo que ustedes le van a dar. Entonces, por aquí está mi guía. Vamos a empezar a revisar. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, el tema tratado es el signo. Obviamente tenemos que hacer un tratamiento del tema desde la perspectiva interpretativa y representativa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar un conjunto de signos presente en las celebraciones populares de Nariño, con el fin de construir un inventario que permita reconocer la importancia del signo en los diferentes contextos comunicativos. Lo vamos a hacer básicamente en dos fases. La primera fase, ustedes ya la adelantaron. ¿Cuál era la primera fase? Seleccionar una celebración regional. Habíamos dicho que podían escoger la parte del Inti Raymi, la fiesta del Señor del Tambo, la del Carnaval de Negros y Blancos, la fiesta de las Mojigangas, etc. Puede ser una festividad cultural, una ceremonia privada, ritual, etc. Están en completa libertad de hacer su escogencia. Lógicamente, como ustedes no se pueden desplazar hasta el evento y esas festividades se desarrollan en unos espacios de tiempo específicos, pues tendrán que hacer una revisión de información por fuentes secundarias, ¿cierto? Entonces aprovechen ahora que están en casa para revisar y mirar si de pronto se escapó alguno de estos detalles, pues a través de las fuentes virtuales que ustedes pueden llegar a tener. La idea es que la festividad que ustedes escojan sea capaz de albergar la diversidad de signos que pueden originarse como en la forma de comunicarse, palabras, ciertos dichos, la jerga, expresiones propias, refranes, ¿vale? También pueden hacer una lectura de los vestuarios, de los elementos presentes en el ambiente, por ejemplo, la pólvora, los objetos o los instrumentos musicales, si hay animales como un puerco encebado, como ollitas de barro, castillos, un sinfín de elementos que ustedes pueden entrar a reconocer. La segunda parte es que ustedes van a realizar un proceso de observación, ¿cierto? En este caso, como les había dicho, lo van a hacer a través de fuentes secundarias. Y aquí es muy importante recordar que esto puede tener diferentes tipos de lectura. Entonces recuerden lo de icono, índice y símbolo. O sea, el signo que ustedes están escogiendo representa de manera icónica alguna creencia, ¿cierto? Es un índice para que la gente se comporte de cierta manera dentro del ritual, ¿ya? O es algo completamente simbólico dentro del mismo contexto. Recuerden, no se puede dar lecturas del signo si no se han hecho en el marco del contexto. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues en este caso ustedes no pueden hacer un registro fotográfico, pues obviamente porque no están en el lugar, pero lo que sí pueden hacer es una descarga de imágenes, una búsqueda de canciones o de entrevistas o de opiniones o de reseñas que hayan alrededor del tema. Todos estos se van a volver como el referente que ustedes van a interpretar para pues la construcción de sus signos, ¿vale? La tercera parte de la primera fase es determinar 30 signos y los van a representar de una manera libre. Los pueden hacer con dibujo, con sketch, ¿cierto? Una ilustración un poco más elaborada, puede ser collage, puede ser fotografía ilustrada, intervenciones, etcétera. Cualquier herramienta plástica que les permita hacer como una compilación de estos signos y un pretratamiento, ¿vale? Para que hagan anotaciones, destaques de formas, lo que ustedes necesiten en esa parte. ¿Listo? Contemplando obviamente los tres planos de representación, pues habrán imágenes que sean muy realistas, otras muy simbólicas y otras un poco abstractas. Hasta ahí nuestra primera fase. Eso es lo que nos va a dar pie para ya entrar en el ejercicio creativo o de diseño. La segunda parte, la fase número 2, es realizar una interpretación, ¿sí? Y una representación simplificada de los 30 signos construidos en la anterior fase.
de tal manera que se resignifiquen los elementos característicos del lugar seleccionado. Pues no tiene mucho sentido que ustedes bajen una fotografía y lo que me presenten sea la misma fotografía con un filtro, pues eso no tiene mayor proceso, mayor interpretación. La idea es construir unos signos a partir de esos referentes, ¿sí? Pero entre mayor sea como la profundidad conceptual, pues muchísimo mejor. Eso lo explicaremos más adelante en la rúbrica de evaluación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Construir el signo, pero también dar una explicación, ¿cierto? Del significado del signo que ustedes han construido. Voy a dar un ejemplo global. La fiesta de San Fermín. Entonces, la fiesta de San Fermín tiene una lectura global. Aquí hay una abstracción. Este texto lo tomé de una página de turismo, pero es como para que ustedes lo entiendan un poco. La idea es que ustedes no tomen los textos de otra parte, sino que construyan los propios, ¿sí? Porque eso le va a dar como el sentido y la apropiación de la fiesta que ustedes están elaborando. Entonces, si fuera el Carnaval del Fuego, por ejemplo, ¿no? Antes de la Cuaresma, una bola de fuego se aproxima sobre las playas de Tumaco. Es la alegría de bla, 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 etc. En este caso nos dicen que todos los años en esta fecha se empieza a celebrar esta fiesta. Ustedes le darán una lectura más profunda, pues igual la guía se las voy a compartir, ¿sí? Y aquí lo que hago es hacer una exploración de imágenes. Miren, estas imágenes se van a convertir en el referente con el cual yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué me permiten estas imágenes? Me permiten tratar de entender qué elementos, ¿sí?, son claves para identificar signos propios ya en esta festividad y los signos representativos que yo voy a construir. Entonces, miren, por ejemplo, los colores, las pañoletas, ¿cierto? Algunos instrumentos, pero esta parte de los, como de las serpentinas, ¿no? De los colores. Y lo que voy a hacer con ello es empezar a interpretar, a hacer un pretratamiento, ya he leído el concepto, etc. Así que voy a hacer una generación de signos gráficos. Esta puede ser un ejemplo de generación de signos gráficos. Recuerden que los signos gráficos tienen que estar construidos en sistema. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una imagen, tiene que tener coherencia formal con la otra imagen. Para este caso, y después de ver la parte de las fiestas de San Fermín, un signo bastante recurrente es la parte del toro. Si nosotros hiciéramos el toro como un referente normal, pues tendríamos que hacer un ejercicio prácticamente fotográfico donde salga el toro y las personas. Pero aquí ya hay una interpretación, ¿cierto? Hay una proposición diferente, donde miren que es bastante repetitivo los colores que alcanzábamos a identificar, el rojo, el blanco y el negro. Y esto ya hace parte de la lectura de las dinámicas propias de la celebración. Perdón, es que esto... Creo que ahí se puede visualizar un poco mejor. Repito, qué pena. Hago una lectura textual de la festividad, selecciono como las imágenes, ¿sí? Estas imágenes, estoy descargando imágenes, pero perfectamente pudieran ser fotomontajes, sketches. Ya estas yo las voy tratando para hacer un pretratamiento de lo que yo voy a realizar. Aquí están otro tipo de imágenes. Miren, aquí ya hay como una propuesta, ¿cierto?, de generación de signos, aunque estas están como mucho más elaboradas porque tienen el carácter de un póster. Entonces miren que hay diferentes tipos de representación, acuérdense de lo figurativo, lo simbólico, lo abstracto, eso me lleva a entender. La idea es que ustedes pueden generar un juego de postales. Esas postales por el frente van a llevar, digamos, como la imagen, y por el revés, pues la lectura que ustedes hacen de significante y de significado.
Les recomiendo revisar estos casos, por ejemplo, este de Cartagena Gráfica, donde ustedes pueden ver aquí como un sistema de 3 balcones, ¿no? El concepto aquí es balcón y eso es lo que se está como trabajando en esa parte. Otro referente que pueden mirar, perdón, este da continuidad a la parte de Cartagena Gráfica. Miren, aquí está el referente, ¿cierto? Real. Y acá ya hay una generación sígnica. Esta generación sígnica, pues en este caso es muy icónica. ¿Por qué? Porque se parece pues muchísimo al referente real. ¿Vale? Si fuera un indicio, pues ya no aparecería precisamente la puerta, sino, no sé, una chica como enamorada o algo así, porque el balcón era un indicio de ella esperando a otra persona. Y si fuera un símbolo, pues tendría que tener otro tipo de interpretación, donde esto, digamos, ya no es un balcón, sino que lo que me está haciendo es simbolizar eh, la parte de la amabilidad de Cartagena, etcétera. No sé en realidad cuál sea la convención, pero ese tipo de lecturas ustedes ya las pueden entrar a construir. Otro ejemplo, miren, este ejemplo es muy puntual y creo que les va a servir mucho. Es de una agencia argentina, se llama No Brand. Entonces aquí lo que están haciendo es generar estas imágenes que sin mayor interpretación son iconos, ¿cierto? El icono de San Martín, el icono del dulce de leche, el icono del fútbol, etcétera. Y lo que hacen aquí es una descripción. Si nosotros lo vemos como un análisis, pues esta descripción puntual, ¿qué va a ser? Va a ser el significante aquí. Pero cuando yo ya hago una interpretación, una contextualización de esta forma y de esto que está acá, pues ya tengo un significado. ¿Sí? Entonces, palabras más, palabras menos, lo que tenemos aquí es un icono, perdón, un signo. Un signo que tiene un significado, un significante eh, y que tiene una representación icónica. ¿Ya? Acá podría ser simbólica, etcétera. Eso lo determinan ustedes. Eh, como les decía, la entrega se va a construir sobre un diseño de postales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues esto sería como la parte de los entregables. Entonces, ¿qué me entregarían de la fase 1? Me entregarían un documento en PDF donde estén compiladas la exploración de las imágenes, las fotografías, los dibujos que ustedes hicieron en el proceso de la selección de los 30 signos. ¿Sí? ¿Cuál es el formato? El formato es un PDF y procuren consignar 6 imágenes dentro de un tamaño oficio. ¿Cierto? Entonces les van a salir más o menos como unas 5 páginas de imágenes, 6 por 5, 30, y anexarán dentro del mismo documento pues la parte de la información escrita, ¿no? Donde ustedes me hablarán un poquito de manera descriptiva sobre la celebración que han escogido, sus particularidades y etcétera. Y la fase 2, que ya es el artefacto final, pues ustedes entregarán un juego de postales de 30 postales. Cada postal tiene un frente y un revés. En el frente va la imagen simplificada a modo representativo, ¿no? Del signo, icono, índice, símbolo. Y tiene que llevar un tratamiento, pues la técnica puede ser vinil, los marcadores o puede ser en digital, siempre y cuando sea tratado con un color plano. ¿Cuál es el formato? 15 por 15 centímetros. Pues la entrega se suponía que era en física, así que iba a ser sobre base rígida, pero pues en este caso tendremos que hacerla de manera digital, así que ustedes me suministrarán un PDF con las imágenes donde estén consignadas las, las imágenes que construyeron para las postales, ¿cierto? Entonces frente, revés, frente, revés, frente, revés, para que queden consignadas todas ellas. Una recomendación, procuren que el tamaño del PDF pues no sea tan pesado, ¿cierto? A la hora de exportar, cerciórense de que tenga un tamaño pues cómodo porque estamos trabajando en una plataforma que no nos permite pues albergar como muchísimo. Si no, pues
Si lo hacen manualmente, tendrán que hacer como un escaneado y generar el PDF con las imágenes que ustedes hagan. Y fuera de las 30 van a generar una postal adicional con el título de la serie o juego de postales que ustedes hayan realizado. Por ejemplo, la primera postal se va a llamar Inventario de sabores de la fiesta de Nuestra Señora de las Lajas y resultará de haber hecho como una lectura de todos los sabores que hay en la celebración de la fiesta de las Lajas. Entonces, maní, colaciones, sancocho, etcétera, todos los sabores. Ya esos pues digamos, hice la parte de las fotografías, de los dibujos y luego hice una interpretación gráfica para generar el sistema de los 30 platos o sabores presentes en la fiesta de la celebración de la Virgen de las Lajas. Y por el revés, escribiré el significado, el significante y el tipo de de representación que hice, ¿sí? Si es icónica, índice o simbólica. Otro ejemplo puede ser inventario de animales del carnaval de blancos y negros. Entonces ustedes de todo el carnaval solo toman una partecita. Toman, por ejemplo, los animales presentes en las carrozas. Entonces dicen, mire, hicimos tigre, pantera, elefante, dragón, etcétera. Todos estos animales encontramos en las carrozas, ¿sí? O puede ser otro inventario que se llame, por ejemplo, los danzantes del fuego, que estará basado en personajes del Carnaval del Fuego de Tumaco, y así, etcétera. Bueno, los criterios de evaluación, pues básicamente son la capacidad de observación, ¿no? De conceptualización y de lectura que ustedes hagan de los signos, la interpretación y análisis de los signos, que estará dentro de la parte de los postales, la presentación, ahí tuve una error de ortografía, me disculpa, la representación de los signos, ¿cierto? Y la factura y presentación, pues que sea un trabajo de mucha calidad gráfica. Entonces, no es un trabajo complicado, digamos, es un poquito extenso, pero como trabajamos en Binas, pues hay que trabajar muy bien en equipo. ¿Vale? Igual estamos atentos al diálogo, cualquier inquietud que tengan me la manifiestan a través del grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. No siendo más, me permito compartir esta información junto a un texto que tienen que leer para que refuerce como su conocimiento alrededor de este tema. Muchas gracias para todos y esperemos vernos muy pronto.